En el año 526 se introduce la extrema unción. En otras palabras, la administración de los óleos, que si tú estás muriendo y llega un cura o un padre, como le llaman, y te pone los santos óleos, ya no te vas al infierno, te vas al purgatorio. En el año 593 se introduce el purgatorio. Es un lugar temporal para expiar los pecados. Pero si tú tienes dinero y se murió tu compadre, y a lo mejor fue borracho, parrandero y jugador, y tu compadre está en el purgatorio, y tú pagas misas gregorianas, las tienes que pagar, le sacan 2000 años de purgatorio a tu compadre. Nos reímos ahora, ¿verdad? Y continúan estas doctrinas, estas herejías, continúan vigentes. Vean ustedes qué mensaje tenemos para arrebatarlas del fuego a tantas almas que con tanta ignorancia pertenecen a una religión abominable. En el año 1100 se introduce el pago por las misas a los muertos. En el año 1190 la venta de indulgencias. En el año 1215 la transubstanciación. En otras palabras, cuando yo estaba estudiando para cura, comencé a aprender latín. Y desde luego que nos comenzaban a entrenar como acólitos. Ya no se usa eso, éramos monaguillos. Y me acuerdo que cuando el padre entra a la iglesia, dice en latín, introibo al altare Dei. Yo le contestaba, adeam qualifica juventutes meam. O sea, me introduzco al altar de Dios para ofrecer los sacrificios, levanta la Eucaristía por los vivos y los muertos. Y en el momento en que bajaba la Eucaristía, sacaba llaman las hostias y se la da a cada persona. Y en ese momento, esa persona se le enseña que está recibiendo a Jesucristo. Lo recibe el domingo, se le sale de lunes a viernes y se le vuelve a meter el domingo. Que le llaman ellos milagros, donde se convierte el pan y el vino en la sangre y en el cuerpo de Jesucristo, es una herejía, es una barbaridad. A Jesús lo recibimos una vez y para siempre y quedamos sellados para siempre con el Espíritu Santo. En 1229 se prohíbe leer la Biblia más que por la autoridad o Biblias con el imprimatur de alguna autoridad eclesiástica católica, bajo pena de excomunión. Porque si la iglesia romana te excomulga, significa que estás condenado para siempre al infierno por no haber sido leal a lo que la iglesia del Vaticano te enseñó. En el año 1303 se declara que fuera de Roma no hay salvación. Fuera de Roma no hay salvación. 1546 se agregan a la Biblia los libros apócrifos, que significa de origen desconocido. Entonces, si tú compras una Biblia católica y le quieres testificar a un católico, no hay ningún problema, porque tienen Timoteo, tienen Juan, etcétera, etcétera. Tienen la suficiente luz para mostrarles el camino a Cristo. Pero tienen agregados Tobías, Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeos, que son históricos, etcétera, etcétera, que no están considerados cuando se cierra el canon de las Sagradas Escrituras en el primer siglo de la época cristiana. En 1634 se promulga el proceso de la canonización, o sea, solo el Papa puede decir quién es y quién no es santo. En otras palabras, se muere San Clodomiro y entonces después de que muera San Clodomiro o la Madre Teresa o cualquier persona, se investiga si han hecho milagros. Y si hay algún milagro que se pueda testificar que la mayoría son falsos, entonces la Iglesia Católica declara que esa persona se le canoniza o se le beatifica, se le nombra santo y forma parte de los santos de la Iglesia de Roma. Si tú lees todas las cartas del Nuevo Testamento, Filipenses, Gálatas, Colosenses, 1 Timoteo, comienzan a los santos de Filipos, a los santos de Corinto, a los santos de Efesio. En la Biblia ya se nos llama, y está en la Biblia católica, se nos llama santos en vida. Porque la palabra santo viene del hebreo, viene agios y de la palabra kadosh en el hebreo, que significa separado. No significa que seamos buenos. Ay, sí, muy santito, ¿verdad? Y creen que la palabra santo es que ya seamos muy buenos y no lo somos. Somos pecadores perdonados nada más, pero somos apartados para el servicio de Dios. Es lo que significa la palabra santo. Qué barbaridad que la iglesia dictamine quién es santo y quién no es santo. 1860 se declara que el Papa cuando habla es infalible. Esto significa que el Papa no comete errores en sus encíclicas y que cuando él habla es Dios hablando a través de él. Y sin embargo, el Papa que viene después del otro Papa dice lo contrario a lo que el antiguo Papa dio. Y la pregunta es, ¿quién de los papas decía la verdad? Qué increíble, ¿verdad? Todo esto, seguimos una línea lógica elemental y decimos, ¿cómo es posible que yo haya llegado a creer eso? Y eso es lo que crecimos casi todos en Latinoamérica. 1965 se declara María la madre de la iglesia y la madre de Dios. ¿Es que si Jesús es Dios? Sí, pues María es su madre. ¿Sabes una cosa? María es madre del Hijo de Dios, de la humanidad de Dios, de Jesucristo. Jesucristo era 100% humano y 100% divino. Entonces María fue en su vientre el que pudo albergar a esa célula, ¿verdad? Donde creció Jesucristo, pero Dios no puede tener mamá porque sería diosa por el amor de Dios. Esto en filosofía sería completamente insostenible. ¿Cómo que una mujer puede ser la mamá de Dios? En el año 2000, Juan Pablo II, tu padrino, declara a María redentora junto con Cristo, co-redentora.
el Papa Juan Pablo II. Ante esta serie de barbaridades, no podemos más que recordar Marcos 7, del 6 al 8, donde Jesucristo les dijo: ustedes invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones. Todas estas cosas que les acabo de mencionar no están en la Biblia. El purgatorio no está en la Biblia. El limbo, que si un niño se muere sin ser bautizado, se va al limbo. ¿Dónde está el limbo en la Biblia? Entonces todas estas cosas se llaman herejías porque son doctrinas de hombres, no son de Dios. Y cuando venimos a la Biblia, yo me acuerdo cuando me convertí, caí de rodillas y grité: he sido engañado, hemos sido engañados. Tenía un coraje contra la religión, porque yo no sabía, yo no podía ligar a Jesús con la religión. Entonces tenía odio a la religión, lo que la religión me había mentido y lo que mis padres me habían enseñado sinceramente, porque mis padres fueron católicos sinceros. Después de todas estas cosas viene la Inquisición. Todas las personas que no se sometan a estos dictámenes y mandamientos y lean la Biblia sin permiso son muertos inmediatamente. El Papa Inocencio III, en el año 1198 después de Cristo, ordena el exterminio de los que lean la Biblia sin permiso del Vaticano. Comienza